El tema que veremos es derivadas parciales. Esto se parece mucho a las derivadas comunes que hemos visto, pero acá aparecen más de 2 variables, es decir, puede aparecer 3 o 4 o 5 variables. En el ejemplo que tenemos, W es igual a F, X, Y, Z. ¿Qué quiere decir? Que existen 3 variables independientes y una variable dependiente que sería W. Entonces puedo obtener 3 derivadas parciales con respecto a las variables independientes. La derivada parcial de X, la derivada parcial de Y y la derivada parcial de Z. Simbológicamente se puede escribir así o se puede escribir así. Es más, matemática de Hausler lo escribe casi siempre así. ¿Ya? ¿Qué quiere decir derivar con respecto a X? Es que derivo con respecto a la variable X y las demás aparecen como constantes. En este caso, X y Y serían constantes. Y todos sabemos que la derivada de una constante siempre va a dar 0. ¿Cómo se interpreta? Pues la derivada de X como el cambio aproximado en W que resulta en cambiar X en una unidad mientras Y y Z se mantienen fijas. Existen interpretaciones similares para otras derivadas parciales. Veamos los ejemplos. Acá tengo Z igual a 3x al cubo más 5y a la cuarta más 7. Aparecen 3 términos. Entonces, si yo derivo con respecto a x, acá solo aparece x. Entonces sería 3 por 3, 9, x al cuadrado. Estas serían unas constantes, por tanto la derivada sería 0, 0. Si derivo con respecto a y, solo acá en el segundo término aparece. Por tanto sería 4 por 5, 20, y al cubo. La derivada de esto sería 0, la derivada de esto sería 0. Un segundo ejemplo, tenemos z igual a xy cuadrado más x cuadrado y. Voy a derivar con respecto a x. La derivada de x sería 1, 1 por y cuadrado, más 2x por y. Ahora, ¿por qué acá nos podemos preguntar? Porque acá puse y cuadrado y no puse 0. Es como que tuviera un 5. Si yo tengo 5x, la derivada sería 5. Entonces, el mismo caso acá, y cuadrado. Con respecto a y, hoy sería 2xy. Se le resta el 1 al y cuadrado. La derivada del segundo término sería 1. Entonces, simplemente me queda más x al cuadrado. Un tercer ejemplo. Vean, aquí vamos a ocupar y aquí pongo la fórmula común del logaritmo natural de u. Se deriva u, en la parte de arriba nos queda en el numerador y en el denominador se nos queda u. Entonces, si derivo x sería 1 por logaritmo natural de y. Más y cuadrado, estoy derivando x, sería u sería x. Su derivada sería 1, aquí lo tengo. Y u va en la parte de abajo. Entonces, me queda el logaritmo de y más y cuadrado por 1, y cuadrado sobre x. Lo mismo voy a hacer con respecto a y. Hoy voy a derivar y. U sería y, derivada de y sería 1 sobre y. 1 sobre y multiplica a la x que está adelante. Y en el segundo término me queda 2y logaritmo natural de x. Luego acomodo esta operación que sería x por 1, x sobre y, más 2y logaritmo natural de x. Esto ya no lo toqué. Tercer ejemplo. Cuarto ejemplo, perdón. Tengo z igual a xy más logaritmo natural de xy. Entonces, vuelvo a ocupar otra vez la fórmula del logaritmo natural. Veamos. La derivada de x sería 1 por y. Y acá esto es u.
Estoy derivando x, por tanto la derivada sería 1 por y. Me queda acá. Y u pasa en la parte de abajo y me queda xy. ¿Ya? En la segunda, después de la igualdad me queda y, no lo toco. Y acá elimino la y. Como está multiplicando, acá lo puedo eliminar. Y me queda 1 sobre x. Si derivo con respecto a y, me va a quedar la derivada de y es 1 por x. Más, hoy estoy derivando y, sería x sobre xy. Luego en la segunda parte hago la operación de eliminar, en este caso las x, y me queda 1 sobre y. Acá tengo una raíz. Siempre que tengamos una raíz, pasémosla a una expresión de potencia. Entonces, ya sabemos que acá si no aparece al cuadrado, entonces todo queda 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre 2, perdón, ya, como potencia. Y acá está cómo se deriva una potencia. Entonces, ¿cómo se deriva? Pasa a multiplicar la n, que en este caso sería un medio. Se le resta un medio 1. Como es un medio, yo le restaría 2 sobre 2. Y luego se deriva lo que está adentro, que sería du. ¿Ya? Acuérdense que u es lo que está adentro del paréntesis. N sería la potencia. ¿Ya? Veamos cómo se utiliza. Si derivo con respecto a x, me queda un medio, le resto 2 medios, me queda menos un medio. La derivada de lo de adentro, que estoy derivando x, sería 2x por, como decíamos, lo que es u elevado a la 1 medio, negativo. Entonces, elimino el 2 porque todo esto está multiplicando. Elimino el 2 y solamente me queda x. Y lo que hice es que como tiene el término negativo, la potencia, puedo pasarla abajo con término positivo. Lo mismo sería la derivada con respecto a y. Disculpen, acá aparece x, sería con respecto a y. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, pasa el 1 medio, le resto menos 2 medios, me queda menos 1 medio. Derivo ahora y me queda menos 2y que tengo acá. Ya que he hecho eso, está multiplicando, se elimina los dos, se conserva el signo negativo porque menos por más da menos. La y queda en la parte de arriba y paso hacia abajo la parte de abajo. Insisto, acá hay un pequeño error, sería dz sobre dy. Un sexto ejemplo, un poquito más complicado. Z igual a x sobre raíz de y menos x, raíz cuadrada. Repito, siempre se elimina la raíz, se escribe como una potencia. Y acá voy a aplicar la fórmula de la división. ¿Por qué? Porque lo que está preponderando o es determinante la operación es la de la división. Entonces, la derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda. Y abajo va elevado al cuadrado. Entonces, acá ya elevo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, 1 por 2, 2 sobre 2 se elimina y me queda acá. Ya, me queda así. Entonces, la derivada de x sería 1, aquí lo tengo, por lo de abajo. Ya, eso no lo toco. Menos la x por la derivada de lo de abajo. Entonces, la derivada de lo de abajo sería un medio, le resto el 2 medios, me queda menos un medio, por la derivada de lo de adentro, que sería menos x, sería menos 1, esto sería acá, ¿ya? Entonces, menos por menos da más, x por 1 me da x sobre 2, y dejo acá con signo, con potencia negativa. Esto no lo puedo hacer desaparecer, ¿ya?
Lo mismo sería con respecto a y, pero vean, la derivada de x sería 0 por lo de abajo, menos la x, y vean que es casi igual, solo que ahora estoy derivando y como derivo y es positivo, sería 1, ¿no? Ya no sería menos 1. Entonces, luego esta parte me da 0, menos por más me da menos, el x multiplica al de arriba, sobre 2, ya me queda elevado a la 1 medio, sobre y menos x, que era el cuadrado de la raíz. Por tanto, se elimina la raíz y me queda de esta manera. ¿Qué hice acá? Acá lo paso para arriba. Si acá tengo 1 y acá tengo, se me convierte en positivo, me va a dar 1 más 1 medio, me va a dar 3 medios. Y el 2 lo coloco en la parte de abajo. Tengo esta cosa acá, esta función que sería z igual a x cuadrado más y cuadrado, ambos multiplican al logaritmo de x más y. Esto sería la referencia al logaritmo natural, ¿ya? Entonces acá uso, esto es una multiplicación, que más adelante voy a usar la derivada del logaritmo natural. Entonces, si yo derivo como x con respecto a este, me va a quedar 2x por logaritmo natural de x más y. ¿Qué pasó con el y cuadrado? Su derivada es 0. Más esto por la derivada de esto. Esto es u. Si esto es u, la derivada, estoy derivando x, sería 1. Y u va en la parte de abajo. Entonces aquí ya solo acomodo, esto no hago nada, solo que esta parte que es x cuadrado más y cuadrado pasa a multiplicar por 1 y queda por tanto arriba, y x más y queda en la parte de abajo. Acá no puedo simplificar, ¿ya? Esto es completamente a esto muy diferente. No puedo simplificarlo. Lo mismo hago en y. La derivada de esto sería 0, sería 2y por esto, aquí lo tengo, más esto por la derivada de esto. Hoy estoy derivando y, sería 1 sobre u, que sería x más y. Hago igual con el anterior, como el anterior, multiplico por 1 y me queda de esta manera. E insisto, esto no lo puedo eliminar con esto de ninguna manera. Vean la diferencia, 2x, acá sería 2y. Vamos con el octavo ejemplo. Es un poquito más sencillo. ¿Qué están haciendo estas dos cosas? Están multiplicando. Y en un momento dado voy a encontrar la derivada de esto, que es la derivada del exponente. Ya, solo puse la multiplicación, pero ya sabemos que el exponente se deriva de u por lo mismo. Entonces veamos. Si derivo con respecto a x es una multiplicación, entonces la derivada de 1 de x sería 1 por esto, más x por la derivada de esto. Entonces estoy derivando x, sería 1, 1y. Queda en la parte de abajo y esto se vuelve a poner, no se toca, igualito se queda. Luego solo hago las multiplicaciones de esta parte de acá y me queda xy e a la xy. Veamos con respecto a y. Con respecto a y, ya no es una multiplicación porque x sería una constante. ¿Por qué? Porque si lo hago por la multiplicación, y se puede hacer, sería la derivada de x sería 0 por esto. Entonces todo esto nos daría 0. Entonces sería simplemente derivar el exponente. Entonces la x por la derivada de esto. Entonces, ¿quién es u? Es xy. La derivada de y sería 1 por x. Aquí aparece simplemente x. Y luego se coloca igual esta parte de acá. Entonces, x por x, x cuadrado. Y acá dejamos claro que no es una multiplicación por ser x una constante. Estos son los ejemplos que les tenía. Repásenlos. Voy a tratar que la otra clase
darles más ejemplos y hacemos una videoconferencia sobre esta temática. Muchas gracias.